¿Para qué nos sirve la actividad que hemos desarrollado el día de ayer? Se nos sirve en primera instancia para ir viendo qué temática nosotros vamos a desarrollar para nuestro proceso de investigación o para nuestro proceso de titulación. A partir de ello vamos viendo algunos elementos básicos que conllevan al desarrollo en su momento del marco teórico, a partir de la realización de las preguntas que nosotros hemos elaborado y las respuestas que hemos podido dar cuando hemos realizado la consulta respectiva a materiales bibliográficos, datos estadísticos, páginas de internet en relación a la temática expuesta. También nos sirve para ir viendo el proceso del planteamiento del problema, donde vamos colocando la percepción que nosotros tenemos como investigadores en relación al tema objeto de estudio. Eso es importante para empezar a construir el planteamiento del problema. ¿Cómo percibimos nosotros esa realidad como investigadores o como personas que vamos a desarrollar el proceso de investigación? Y eso nos va a permitir aterrizar en una pregunta que dentro de lo que es el formato del perfil de tesis se denomina la formulación del problema. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir viendo algunos elementos relacionados a cómo elaboramos nuestro perfil de investigación. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla, por favor? ¿Cómo hacer la tesis? Primeramente tenemos que ir viendo qué es una tesis. Todos la relacionamos con un trabajo de investigación que está relacionada con una temática de la realidad concreta. A partir de ello, podemos ir viendo nosotros, ir buscando de acuerdo al diagnóstico que podamos tener de una realidad o de esa realidad concreta, elementos que nos van a permitir generar nuevos conocimientos, sistematizar esa realidad concreta, esa realidad compleja, y vamos a ir a verificar las proposiciones que nosotros nos estamos planteando dentro de ese proceso de investigación. Y vamos a llegar a lograr los objetivos deseados que en un primer momento nos hemos planteado para el desarrollo del trabajo de investigación. A partir de ello, nosotros vamos construyendo en primera instancia el perfil de investigación o el perfil de tesis. Habíamos manifestado que la investigación se desarrolla de forma sistemática, de forma ordenada, metódica, de forma planificada. Y aquí viene la planificación de la futura investigación. Nosotros, a partir de presentar el perfil de investigación, estamos planificando la futura investigación que vamos a presentar, en este caso como tesis de la maestría en salud pública. Entonces, ¿qué es el perfil? Es el plan que desarrollamos nosotros para la futura investigación. A partir de ello podemos hacer una analogía, podemos comparar con los planos de construcción, dice el ejemplo, de un edificio. En primera instancia se presentan los planos y luego de ser aprobados esos planos se procede a la construcción del edificio. Entonces nosotros tenemos que hacer aprobar con la institución en base al trabajo que hagamos y al formato de la institución nuestro perfil de investigación. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos que ver
y plantear de buena manera lo que son en primera instancia el tema, que debe ser concreto, el planteamiento del problema y los objetivos, porque son los elementos que van a guiar todo el proceso de investigación. Entonces, a partir de ello, vamos generando o vamos viendo nosotros algunos elementos que son componentes de un perfil de tesis. Vamos a ver 3 o 4 características que plantean diferentes autores en cuanto a la elaboración del perfil de tesis. Entonces, esto nos va a permitir ir viendo qué elementos nosotros necesitamos, en qué situación nos vamos a parar para poder ir planificando nuestra futura investigación. Primero tenemos la elección del tema, el planteamiento del problema, que tiene dos partes fundamentales: la descripción del problema y la formulación del problema. Cada uno de estos elementos más adelante vamos a ir desglosando, vamos a ir explicando y vamos a ir volcando ya a nuestro perfil de investigación. Tenemos la definición de objetivos, que se plantean en dos niveles: el objetivo general y los objetivos específicos. Formulamos la hipótesis, que es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Si se fijan o si ven la actividad del día de ayer, entonces estos elementos ya estaban contemplados en la actividad que nosotros tendríamos que haber hecho el día de ayer para presentar el día de hoy. Tener algunos elementos básicos que nos permiten ir construyendo estos aspectos que son parte del perfil de investigación. Tenemos la justificación, que puede ser práctica, teórica, metodológica, si es que estamos trabajando con el paradigma positivista, y también podemos ampliar eso a diferentes tipos de justificación social, económica, ambiental, dentro de lo que es el paradigma sociocrítico. Delimitamos la investigación de forma temporal, de forma geográfica o espacial, y hacemos un pequeño presupuesto para ver cuánto más o menos nosotros vamos a gastar cuando vayamos a desarrollar nuestra investigación. Planteamos el marco teórico referencial, marco filosófico, dependiendo de la característica de la temática que nosotros estamos investigando, y el marco teórico conceptual, que generalmente todos los trabajos tienen. Planteamos las variables e indicadores que nacen de la formulación de la hipótesis, y tenemos que ver la relación causa-efecto. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable independiente. Entonces vemos esa relación dentro del contexto que nosotros estamos investigando y el planteamiento del problema con la formulación de la hipótesis. Tiene que haber esa relación. Algunos autores manejan la variable interviniente, que directa o indirectamente afecta al comportamiento de las dos variables que nosotros estamos utilizando para el trabajo de investigación. Conceptualizamos la variable y operacionalizamos la variable. Desarrollamos el diseño metodológico, que tiene diferentes aspectos: el enfoque de investigación, el tipo de investigación, métodos de investigación, fuentes de información, el diseño de investigación que nosotros vamos a utilizar, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, y también donde nosotros en el diseño metodológico describimos los procedimientos y el grado de confiabilidad que tienen los datos que hemos presentado en nuestro trabajo de investigación. A partir de ello, elaboramos un cronograma de actividades
el índice tentativo, la bibliografía y los anexos dentro de lo que es el perfil de investigación. Esa es una característica de presentación de perfil. Aquí hay otro esquema que es necesario conocer cómo plantean algunos autores los esquemas para elaborar los trabajos de investigación y presentación del perfil. Todos partimos con la idea, con el problema a investigar. A partir del problema planteamos los objetivos y la justificación del trabajo. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Para qué va a servir este trabajo? Planteamos o formulamos la hipótesis, que es la respuesta a la pregunta de investigación que está guiando nuestro trabajo de tesis. Vamos hacia el marco teórico referencial, presentamos el diseño metodológico. En el paso 7 aplicamos los instrumentos y a esto es cuando desarrollamos la tesis. A partir del paso 7 vamos desarrollando el trabajo de investigación según este autor. Vamos planteando la operacionalización de las variables, recolectamos los datos, procesamos los datos, analizamos e interpretamos esta información o estos datos que hemos obtenido. A partir de eso presentamos los hallazgos y vamos relacionando con la hipótesis que nosotros hemos planteado dentro de la formulación del perfil de investigación. Y llegamos a las conclusiones y recomendaciones que tienen que ir a dar respuesta al problema que hemos identificado nosotros en un primer momento. Este es otro esquema de investigación que nos plantea otro autor, Miguel Rodríguez, que nos dice que partimos de la elección del tema, el problema de investigación, trabajamos el problema a través de a partir de las herramientas de diagnóstico que conocemos. En este caso trabaja con el árbol de problemas, plantea los objetivos en sus dos niveles, objetivo general, objetivos específicos, y desarrolla la justificación del trabajo. Formula la hipótesis donde relaciona con la conceptualización de las variables. Es decir, que tenemos que conocer qué significa cada una de las variables con las cuales nosotros estamos trabajando. Desarrolla el marco teórico referencial a partir de la revisión de la literatura, extracción de información de los diferentes textos, libros, revistas, páginas web que pudiéramos encontrar en relación al tema y vamos construyendo el marco teórico. Vamos al diseño metodológico, donde describe los procedimientos, tipos de estudio, tipos de muestra, población, técnicas utilizadas para la recolección de información. A partir de eso, aplica los instrumentos de recolección de información, analiza, interpreta la información y presenta los hallazgos a través del informe final para llegar nuevamente a las conclusiones y recomendaciones. Hernández Sampieri, de la misma forma, plantea diferentes pasos a partir de la concepción de la idea de investigación. Plantea el problema, establece los objetivos, desarrolla la pregunta de investigación, presenta la justificación. Y a partir de eso, él elabora el marco teórico de la investigación para luego recién ir a definir la hipótesis o establecer la hipótesis con la cual va a trabajar dentro del proceso de investigación. De la misma forma que el anterior autor, conceptualiza la variable y operacionaliza la misma, que hace referencia a convertir las variables en indicadores, en algo medible. Selecciona el diseño, puede ser experimental, cuasi experimental o no experimental. Selecciona la población, la muestra, y a partir de eso empieza a realizar
el trabajo de investigación a partir de la recolección de datos para luego organizarlos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos dentro de lo que es el proceso de investigación. Entonces, esos son los elementos que se trabaja dentro de los formatos. Ahora les voy a mostrar el formato que tiene la institución. Se logra ver, ¿no? ¿Logramos observar el formato? Sí, sí. Sí. Entonces, este es el formato en el cual ustedes tienen que presentar el perfil de investigación. Está la carátula, aquí va a entrar el logo de la universidad, su tutor, el nombre de ustedes, el lugar donde están, y trabajamos con el tema propuesto, el título, planteamos los antecedentes, algunos elementos que conlleva a ver por qué ustedes han ido eligiendo esa temática, en base a qué situaciones, a qué análisis bibliográfico han definido o en base a qué diagnóstico están planteando estos antecedentes de la temática. También aquí podemos colocar algunos trabajos ya desarrollados en relación a la temática, ¿no? Algunos autores denominan a este aspecto el estado del arte de la investigación. Luego planteamos el problema y formulamos el mismo. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos a colocar nosotros en cada uno de estos puntos. Entonces aquí te explica cuántos párrafos tienes que escribir, te va dando los detalles para que ustedes puedan presentar el perfil de investigación. Llegamos a los objetivos general y específicos, planteamos estos y aquí nos ponen una limitante dentro de los objetivos específicos, 3 a 5 objetivos específicos y un objetivo general. Formulamos la hipótesis, que va a ser en base a la pregunta de investigación que hemos planteado en la formulación del problema, o también pueden plantear algunas otras preguntas guía dentro de este proceso. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Vamos a hacer el análisis de las variables. Vamos a justificar o poner la novedad que tiene nuestro trabajo, la significancia práctica de nuestro trabajo de investigación o el aporte que va a desarrollar la misma al entorno o al contexto donde estamos desarrollando la investigación. El método de trabajo, la metodología que hemos utilizado o que algunos autores denominan el diseño metodológico. El tipo de investigación, el enfoque, los métodos que hemos utilizado, las técnicas para desarrollar el proceso de recolección de información, qué instrumentos hemos utilizado, todos esos elementos que también vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas sesiones. La estructura de la tesis, entonces, a esto se refiere al índice tentativo de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que va a tener nuestro trabajo de investigación? No es el índice del perfil, sino es el índice del futuro trabajo de investigación que va a estar estructurado en capítulos, títulos y subtítulos, de acuerdo a las características de nuestro trabajo de investigación. Y el plan de trabajo o el cronograma que se hace en un diagrama de Gantt, que tienen los elementos y ustedes solamente van a poner los periodos de tiempo que van a tardar en la elaboración de cada uno de estos aspectos o de cada una de estas actividades. Y vamos a citar la bibliografía. Dentro de la bibliografía, generalmente utilizamos el formato APA en la parte de educación. En el área de salud se hace el formato Vancouver. Como están en el área de salud,
la bibliografía o las citas bibliográficas tienen que estar establecidas en el formato Vancouver. Entonces, mínimamente tenemos que tener 20 referencias bibliográficas. 20 libros o páginas de internet intercalado podemos consultar para desarrollar nuestro trabajo. Y aquí presentan los datos de cada uno de ustedes, ¿no? Los datos personales, los estudios realizados, la experiencia laboral, como una forma de relacionar el trabajo que ustedes van a hacer con la profesión que tienen. Entonces, ese es el formato de la institución. Como verán, varían entre formato y formato, varía el orden de presentación de algunos subtítulos. Por lo demás, es lo mismo, ¿no? La metodología de investigación es la misma, solo que las instituciones van haciendo variar el orden de acuerdo a la característica e inclusive del programa de educación que se está llevando adelante. Esos elementos tenemos que tomar en cuenta cuando estemos construyendo nuestro perfil de investigación. Entonces, a partir de ello, vamos a iniciar para poder plantearnos nuestro tema de investigación. Un primer aspecto es que tenemos que tener en cuenta el interés que pueda generar ese tema en nosotros. ¿Tenemos interés de investigar esa temática? A partir de ello, vamos a ir viendo algunos elementos que nos generan las fuentes de ideas, que nos genera la idea que vamos a nosotros investigar. Entonces, hemos desarrollado el día de ayer una actividad que nos permite abrir algunos elementos para poder generar una idea de investigación, en base siempre a una realidad concreta. Una vez identificado ese elemento principal o ese eje temático, tenemos que ir viendo de hacer algunas lecturas en relación a ese tema. Tenemos que ir profundizando ese análisis a partir del material bibliográfico que podamos encontrar. Podemos ir viendo o ubicando algunos seminarios, algunos webinars en relación a ese tema de investigación que nos van a permitir darle mayor profundidad al trabajo que estamos haciendo. Otro aspecto que prima cuando elegimos el tema es la experiencia individual, la experiencia profesional que cada uno tiene en relación a esa temática que ha elegido, incluso en relación al contexto donde está desarrollando su práctica profesional. A partir de ello, vamos generando ciertas actitudes de reflexión, vamos visitando centros de investigación o buscando en el Internet qué centros de investigación hay relacionados a la temática que nosotros estamos haciendo, qué profesores hemos tenido o tenemos que nos puedan dar algunas bases más para ir construyendo nuestro trabajo de investigación, dependiendo al área en la cual nosotros estamos desarrollando la misma. Algunos criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para categorizar nuestra idea de investigación. ¿Qué tiene que tener nuestro trabajo de investigación cuando nosotros estamos planteando para desarrollarlo? Tiene que ser novedoso, que no haya sido investigado en el medio, una de las características. Puede llevarnos a contrastar resultados de investigaciones ya desarrolladas. Entonces, a partir de eso, nosotros si ubicamos un trabajo y nosotros tenemos otra idea, otra percepción, podemos ir, desarrollar y contrastar esos resultados que se haya podido obtener en el anterior trabajo de investigación. Tiene que permitirnos dar solución a un problema identificado
en una realidad concreta. A partir de eso, o sea, tenemos que plantearnos ciertos niveles de solución para ese problema que hemos identificado, o por lo menos plantearnos algunas estrategias que a futuro vamos a poder aplicarlas y resolver ese problema identificado en un primer momento. Estamos partiendo de una realidad concreta, ¿no? Y esa realidad concreta nos tiene que permitir identificar un problema y la investigación nos tiene que permitir dar solución a ese problema identificado. Tenemos que ver un poco la relación que podamos tener con los expertos, por eso nos plantean que nombremos un tutor dentro de nuestros procesos de investigación. Ustedes pueden elegir a sus tutores y de acuerdo a la temática van generando ciertos lineamientos para el desarrollo de la investigación. ¿Cómo validamos nuestro tema? Lo validan dentro de la institución, de acuerdo a las líneas de investigación que se tiene. Podemos validar a través de la revisión de información existente en relación a la temática y también la participación de la coordinación académica, que es la que en última instancia, cuando nosotros presentamos el perfil, nos van a aprobar la temática para que podamos desarrollar el trabajo de investigación. Entonces, ayer hemos hecho un ejercicio con la matriz de Friedrich Bester para identificar el problema fundamental en un determinado contexto. Tenemos otras herramientas de diagnóstico también para identificar el tema o el problema fundamental que requiere ser investigado a partir de la aplicación de la matriz FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo elegimos la parte del tema cuando utilizamos la matriz FODA? A partir de la identificación de las debilidades que se tienen en ese contexto y cuáles de mayor preponderancia para poder darles solución a ese problema identificado. Tenemos otras herramientas como el árbol de problemas que en la mayoría de los trabajos se va utilizando, donde planteamos en primera instancia el problema identificado en esa realidad concreta. A partir de ello vemos cuáles son las causas que generan ese problema identificado y cuáles son los efectos que produce el problema que estamos estudiando nosotros dentro de ese contexto, dentro de esa realidad concreta. Entonces, a partir de ello, tendríamos que pasar al planteamiento del problema, pero primero tenemos que ir viendo qué temáticas nosotros vamos a investigar. ¿Ya tienen la idea de la temática que van a investigar? Tenemos una idea del tema que vamos a generar como proceso de investigación y en primera instancia plantearlo como perfil de investigación. Podemos ver algunos temas de investigación dentro de lo que se relaciona con la salud pública. Sí, buen día, doctor. Buen día, adelante. Sí, mira, en mi caso yo estoy sobre un tema, ya tengo un tema elegido, pero no estoy todavía decidido. En realidad tengo dos temas, ¿no? Entonces, una de ellas es, en el trabajo que tengo aquí, ya tengo llegando a 4 años de experiencia. Entonces, lo que he visto en mi trabajo es que la población femenina no se realiza el PAP. Entonces, mi trabajo
Lo que yo estaba pensando en realizar es que, bueno, qué factores influyen en ello, ¿no? Eh, y las respuestas que me he puesto, bueno, uno podría ser la distancia, porque estamos en un área dispersa con respecto al centro de salud. El ambiente, pues no se cuenta buenos ambientes, el centro es muy pequeño, podría ser un factor que influye en la toma de Papá Nicolau, o la baja escolaridad también, ¿no? Un bajo conocimiento dificulta y entorpece la comunicación, ¿no? Con el paciente. Otro podría ser, bueno, la baja percepción de riesgo de la comunidad en cuanto al cáncer cervicuterino o la prevención, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, estoy pensando, como usted dice, que tiene que ser un tema novedoso. No sé si es novedoso, me dificulta eso, no, me cuesta decidirme en esos aspectos. Y otro tema es en cuanto, el segundo tema es en cuanto al conocimiento del personal de salud sobre temas de acreditación, temas de De auditorías médicas. gestión. Exactamente, auditorías médicas y acreditación no está muy definido todavía, es un tema pero va en ¿no? En ese sentido, ¿no? Cada vez he visto, ya tengo varios años y en el centro, o sea, en el municipio donde estamos, todos los centros están encaminados para acreditarse, pero solo han logrado dos centros y, y los demás centros, que se incluye mi centro, bueno, no estamos capacitados en este sentido, pero estamos tratando de trabajar. Eh, la mayoría del personal no conoce muy bien sobre estos temas. Si se ha recibido capacitación, ha sido muy poco. Y lo que se ha recibido también algunas veces cuando parece que hay algunos cambios en sedes y bueno, lo cambian ligeramente algunas cosas y al final se queda perdido, ¿no? Uno dice, tiene que ser así, la acreditación lleva esto, 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 y el otro viene y dice, bueno, lo cambia un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, esos dos temas tengo, doctor. El más novedoso creo que es este, el último, sobre conocimientos, acreditación y auditorías. Y el otro, no sé, pareciera no ser novedoso, ¿no? ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, en algunos casos no se ve la novedad de la temática, pero se puede ver la parte de la solución a un problema que hemos identificado en una realidad concreta. También son de importancia esos trabajos porque nos va a permitir dar solución a ese problema que ha identificado usted en que las mujeres no realizan el análisis del PAD, ¿no ve? Entonces, a partir de eso, a partir del trabajo, usted va a generar un plan de acción que va a permitir que las mujeres puedan asistir después de todo este proceso a desarrollarse el Papa Nicolau. Entonces, todos esos elementos van a confluir en que va a mejorar esa situación problemática que en un primer momento usted ha identificado. O sea, puede ser el trabajo novedoso, pero también va en el sentido de dar solución a un problema identificado en un determinado contexto. Y eso también vale para los procesos de investigación. Y el otro tema es novedoso porque hay poco sobre la parte de gestión y acreditación de las instituciones de salud a partir del análisis que puedan realizar dentro del contexto donde están desarrollando sus actividades. ¿Algún otro trabajo? Doctor, buen día. Adelante. Buen día. Le Adelante. habla Mauricio de Tarija. Muy buenos días. Anoche tuve un percance, no pude estar en la clase por el tema de la lluvia y también el corte de luz que había. Y la verdad, doctor, este temita también, no sé si podría conceder una ampliación,
para alumnos también que no han logrado realizar el trabajo y para poderlo presentar quizás mañana o a últimas horas del día, no sé. No, las Pero actividades no hay problema, pueden ir presentando, no hay ya, problema. perfecto. Doctor, respecto al trabajo que yo estoy elaborando, de la misma forma, igual que el doctor Tito, hemos sido colegas de trabajo en el mismo municipio, y yo tengo un tema bien claro, ¿no? Casi definido. En realidad también tengo dos, ¿no? Por el cual quisiera decidirme y también recibir un asesoramiento y una guía, ¿no? Este trabajo se refiere al tema de la dotación de prótesis totales y parciales en las personas de escasos recursos y las personas que están más relegadas en los municipios que realmente hace falta, ¿no? Y esto se ve perjudicado debido, uno, a que las personas viven en áreas dispersas, efectivamente, como decía el doctor Tito, no acuden al centro de salud por el tema de que no hay movilidad, viven en áreas muy lejanas, si tienen que caminar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso evita, ¿no? La accesibilidad al tema de su salud bucodental. Yo soy dentista, ¿no? Y en ese camino se dirige mi trabajo, ¿no? No sé de qué manera irá dirigido, si va a ser un proyecto, si va a ser un programa. En ese todavía me falta la idea, ¿no? Porque quiero o no, doctor, son áreas muy vulnerables, donde realmente es un municipio muy olvidado, donde hace falta, ¿no? El tema de la dotación de prótesis, ya sea totales, parciales, porque se ve, ¿no? De que generalmente en el campo, todas aquellas personas que viven en áreas dispersas, lo único que optan con el odontólogo o el dentista es hacer sacar sus piezas dentales. Y en un futuro se ven afectadas hasta con su misma identidad, con su mismo valor, ¿qué le digo? Psicológico, ¿no? De no poder sonreír ante la gente, se tapan la boca, en fin, ¿no? Un montón de situaciones que evitan esas personas interrelacionarse de manera normal con las otras personas, ¿no? A la vez que también hay un poco de descuido también de eso, ¿no? Y eso debido, ¿no? Al transporte, áreas dispersas y la verdad también falta de dotación o no haya tiendas donde se den los implementos o preocupación del municipio para que se den implementos de limpieza y campañas destinadas, ¿no? A este tipo de acciones, ¿no? Y por otro lado, doctor, también he visto una falta de carencia de liderazgo dentro del personal de salud, también que puede ir encaminado en eso, ¿no? Porque usted sabe si es que en un establecimiento no hay una persona líder, partiendo desde el responsable, ejecuta un plan de trabajo para que realmente ese centro pueda adquirir los requerimientos necesarios en el año y de qué forma, de qué manera realizarlo, ¿no? Porque debido a esto también muchos, yo creo que tienen esa traba, ¿no? De que el municipio realiza una carta, otra carta de pedidos, pero hasta ahí nomás culmina, ¿no? Y simplemente otros responsables se quedan en el conformismo, no reclaman, no dicen nada, y eso también perjudica al centro de salud. Usted sabe, como dice el dicho, ¿no? Guagua que no llora, no mama, ¿no? Y en ese sentido podrían ser dos opciones, ¿no? Uno en liderazgo en el personal de salud a partir del responsable y el otro en un proyecto, ¿no? Que vaya destinado a la gente más vulnerable que necesita las prótesis dentales, ¿no? Eso sería, no sé, doctor, si Sí, vamos por buen camino. está en buen camino, ambos trabajos podrían desarrollarse. Ahora, lo que en el primer tema tendría que trabajar con el paradigma sociocrítico, el cual nos permite generar un proyecto para poder dar solución a ese problema identificado. Entonces,
podemos trabajar como factores que inciden en la dotación de placas o de prótesis dentales a la población o a las personas adultas mayores en el municipio ¿no? Entonces, ir generando y concretizando ese aspecto para ver en primera instancia ir identificando qué cantidad de población tiene con esas deficiencias en el municipio o en el lugar de influencia del centro de salud donde usted está desarrollando su actividad profesional. Entonces, esos elementos más hay que ir tomando en cuenta para ir aterrizando en el desarrollo del perfil, pero es interesante. Y ahí tendría que ver también dentro de las acciones a tomar o en el plan de acción que va a presentar a futuro, ir viendo las alianzas estratégicas que usted pueda desarrollar con algunas instituciones, principalmente educativas, que tienen la carrera para aminorar los costos, digamos, que puede implicar el proyecto que usted pretende plantear. Perfecto, doctor. Aclarado. Las alianzas estratégicas yo creo que vendría a ser con las instituciones, ¿no? Tanto el Sí, municipio, podría ser gobernación, hasta incluso podría ser la universidad, ¿no? la Cuando universidad se sí tiene la carrera de prótesis dental, de odontología, entonces claro. Ujú. la odontología, prótesis dental, para trabajar con ellos. Hasta inclusive algunas ONGs, ¿no? Que se ocupen de las Claro. municipios más vulnerables en abandono, ¿no? Sí, hay bastantes ahora que estaban volviendo a entrar, ¿no? A ingresar para desarrollar ese tipo de trabajo. En cuestión de liderazgo, también hay, o sea, instituciones que apoyan este tipo de trabajos, ¿no? Ahí podríamos trabajar como factores relacionados con la generación de liderazgo en el área de salud o en las instituciones de salud para un mejor desenvolvimiento de los mismos en el entorno. Entonces podríamos ir bien. Ahorita podemos elegir el eje temático en el cual vamos a trabajar y a medida que vamos haciendo los otros aspectos, ya vamos afinando el tema o el título de la investigación, ¿no? A partir de lo que vamos a ir viendo, el planteamiento del problema, los objetivos que queremos plantearnos dentro de este proceso de investigación. ¿Algún otro participante que quisiera comentar su tema, por favor? Buen día, doctor. Buenos días, adelante. Soy del área de trabajo social de la Caja Nacional. Bueno, tengo aquí dos temas más o menos. Uno me parece un poco amplio y otro un poco muy pequeño, ya también lo veo, ¿no? A mí me interesa más el área de medicina del trabajo, porque he visto que no hay muchos temas, ¿no? De investigación en cuanto a esto, ¿no? Uno de mis posibles temas sería la concurrencia de los accidentes de trabajo por desconocimiento en el tema de salud y seguridad ocupacional. Y otro tema que también lo he estado viendo interesante son los factores que influyen en la salud ocupacional de los trabajadores de las empresas afiliadas a la Caja Nacional de Salud, Distrital Yacuiba. Eso, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Me interesa ver más, pero los accidentes de trabajo y el modo de proceder, ¿no? Se ve que los empleados tienen temor en hacer la denuncia de accidente de trabajo y sin embargo es lo que corresponde, ¿no? Ante las AFPs, porque las AFPs se harían cargo del trabajador si éste llega a obtener un grado de invalidez permanente, ¿no? Y si es un accidente, digamos, común que no tiene muchos daños, la Caja Nacional se encarga, ¿no? De cubrir tanto sus bajas médicas, atenciones y todo eso, incluso prótesis, ¿no? También para
en caso de que en el trabajo haya perdido el brazo o la pierna, el trabajador, ¿no? Eso sería, doctor. No sé cuál me Estaríamos, recomienda. eso de los trabajadores, la salud ocupacional, pero tendría que delimitar en un determinado sector. Factores que inciden o influyen en los trabajadores de un determinado sector en relación a la salud ocupacional o la En las salud. empresas privadas tengo más interés, doctor. Pero ¿cuántas empresas privadas existen en Yacuiba? En Yacuiba está usted, ¿no ve? En Yacuiba tenemos 70 empresas privadas. Y va a lograr ingresar a las 70 empresas privadas para obtener información. Eso nos tenemos que preguntar. Ya tiene que ser el total de las empresas, entonces, porque yo quería tomar un porcentaje. Claro, pero tendríamos que hacer el análisis del tamaño adecuado de la muestra cuando estemos planteando el diseño metodológico. Ya Pero hay porque diferentes tipos de empresas también. O podría concretizar en empresas privadas, industriales, comerciales, o sea, reducir su campo de acción porque hay todo tipo de empresas, ¿no ve? De servicio, comerciales, industriales. ¿Dónde más se necesita o se requiere hacer este tipo de estudio? en las industriales, yo creo, En ¿no? las Porque ahí hay industriales, más. ¿no? Entonces, ahí ya va a reducir nuestro campo de acción y ya vamos a poder concretizar aún más. Sí, porque Inclusive, hay, revisando, muy poco personal, tienen 2, 3 personas, hay empresas así, y hay otras las que tienen 18, 60, hasta 150 empleados. entonces podría ser un elemento ese, ¿no ve? De las empresas industriales. Ahora, esas empresas industriales puede dividirlas en micro, no hay micro, en medianas y grandes empresas. Entonces, para las medianas, para las empresas industriales medianas, ahí podríamos entrar, reduce su campo de acción y tiene mayor posibilidad de acceder a la información. Ah, bueno, está bien, ¿No? gracias. ¿Alguien más, por favor? Doctor, Adelante. buenos días. Bueno, yo también soy odontólogo y quería tomar adentrarme más en un área de odontológica, ¿no? Hacer una investigación en cuanto a una de las áreas que también trabajo, el área de la ortodoncia. Viendo también que hay pocos estudios acerca de las maloclusiones, en este caso, como lo decía ayer, es la tercera enfermedad en el área odontológica después de las caries, de las enfermedades periodontales, las maloclusiones, en cuanto a la incidencia. Entonces, quería ver el tema de poder realizar como un área, bueno, realizar una investigación en una comunidad, en niños desde 6 a 8 años, el diagnóstico temprano y oportuno de una maloclusión debido a un hábito, ya sea succión digital, deglución atípica, respiradores bucales. eh, Esas, más o menos ahí va direccionado mi investigación, mi trabajo de tesis. No sé Eh, qué Está dificultades bien, tendría. está bien. Hay niños de 6 a 8 años en el municipio. En una comunidad, sí, en una comunidad que es cierta, en una escuela en realidad el área del estudio, porque es donde asisten la mayor cantidad de niños, ¿no? Ya sea de 6 a 8 años, de 6 a 10 años, que está dentro de una edad ideal o adecuada para iniciar un diagnóstico oportuno y un tratamiento, ¿no? Sí, está muy bien porque esto nos va a permitir dar solución a ese problema identificado en este grupo etario de edad, ¿no? Sí. No sé qué dificultades tendría que me frenen en cuanto a poder realizar el trabajo, o qué parámetros o qué podrían frenarme un poco para poder elaborarlo.
va a tener acceso a los niños, ¿no? En cuanto se inicie las actividades escolares. Ahora con esto de la pandemia, de repente el tiempo sería hasta que calme un poco esto, recién va a poder ver y hacer su diagnóstico con los niños, ¿no? Exacto, Porque, sí. ¿no? Ese sería una parte. Habría que tomar en cuenta más o menos cuánto tiempo, porque si no hacemos ese diagnóstico, ¿con qué base vamos a empezar a desarrollar el trabajo? Ese sería un elemento que habría que tomar en cuenta. Bien, doctor. Porque también podría identificar a estos niños de 6 a 8 años y hacer usted visitas domiciliarias, si es que les permite las condiciones en ese municipio, en esa comunidad, y hacer su diagnóstico personalizado, ¿no? Entonces, Ah, haciendo claro. las visitas a los domicilios. Bien, doctor. Otro elemento es si las personas le van a dar autorización para que usted pueda publicar, porque esta tesis se va a publicar, entonces tiene que tener ese consentimiento de De los los padres, padres ¿no? de familia, ¿no? De lo que manejan el consentimiento informado para que se Ujú. pueda utilizar esos datos, todo eso. Por lo demás, ya usted hace o desarrolla el tratamiento porque tiene la disponibilidad del consultorio para un momento dado, ¿no? Para desarrollar ese. Claro. Doctor, ahora se tendría que tomar el total póngale decir, voy a tomar una cantidad de niños de 6 a 10 años, póngale que sean unos 150 niños. ¿Tendría que tomar el total de los niños o tendría que tomar un porcentaje? Podríamos tomar un porcentaje de los niños, ¿no ve? Porque no todos tienen, ¿no? Claro, de los Entonces, 150, póngale que va a tener, póngale unos 50 que tengan ese problema. Bueno, unos serán por succión digital, otros serán por deglución atípica. Y podría achicar más en este caso el achica más, trabajo, sí. por un Trabajaría hábito con solo los que específico. tienen, ¿no? Los que están Claro, dentro de esa dificultad o esa deficiencia, y a partir de eso también se puede generar o reducir un poco más de acuerdo al consentimiento que puedan dar los padres de familia. Por ahí no claro, quieren los papás, nos van a ir reduciendo aún más, ¿no? Y con los que puedan aceptar o asistir a consulta, puede generar una consulta de un periodo de un mes, por decir, y solo ajá, trabaja con los que asisten a esa consulta o los que han participado de las visitas domiciliarias en ese periodo de tiempo. Y todo el trabajo lo desarrolla con esas con esa personas, cantidad, ¿no? esos niños Ujú. que han participado en esa primera instancia del trabajo. Ah, bien, doctor. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario o trabajo que pudiera haber? Entonces, continuamos. Doctor, buen día. Adelante, adelante. Doc, buen día. Bueno, en mi caso, doctor, yo me estaba planteando para hacer el trabajo en lo que se refiere a gestión de calidad, Ya, y lo quiero hacer, o sea, en dos tiempos. Primero, identificar, porque aquí en el servicio, yo trabajo en el hospital, en el servicio de emergencias. Y hay bastante demanda, no sé cómo llamarlo, por mala atención en el servicio de emergencia, que hay bastantes críticas de la población en general. Pero, y en base a eso, yo quería hacer el trabajo dirigido a la mala calidad de atención al servicio de emergencia o calidad de atención al servicio de emergencia. Identificar bien si evidentemente es la calidad, la mala atención, o es simplemente la educación de la población que no sabe diferenciar lo que es una emergencia, una consulta externa o una consulta de urgencia, ¿verdad? Y en base a eso, identificar todas
todos los puntos malos para ahí ya plantear lo que era, lo que es gestión de calidad, en lo que se refiere para tal vez empezar lo que es el proceso de acreditación del servicio de emergencia. O sea, en esos dos tiempos estaba planeando hacerlo, pero no sé cómo lo ve usted. Tendríamos que ver, uno podría ser evaluación ¿Ya? de la atención en los servicios de emergencia, Ya. que nos permita mejorar la calidad de atención. A partir de esa evaluación, nosotros vamos a generar un plan de mejora continua en los servicios de atención o en la atención en el servicio de emergencia del hospital. ¿No? Tendríamos que partir por ahí, generar un plan. A partir de todo ese análisis que usted tiene, entonces Sí. plantear un plan de mejora continua que nos permita. Entonces, Doc, mi evaluación en la atención de servicio, en la calidad de atención de servicio de emergencia, ese sería mi trabajo de investigación. Y la elaboración del plan de mejora continua, eso tendría que ser como una propuesta o cómo, Doc. No, a partir de la evaluación que usted va a hacer, el título podría ser Ah, ya, ya. Plan de mejora continua en el de mejora continua en la atención en el servicio de emergencia del Hospital Tantos, ¿no? Ah, Y ya, no. dentro de los objetivos, usted ya va a hacer la evaluación. Dentro ya del trabajo va a ser la evaluación de cómo es la atención en el servicio de emergencia. Y a partir de esos resultados va a generar un plan de mejora. ¿Qué debemos mejorar? ¿Dónde debemos atacar? Si ahí va a salir si la educación de las personas, si el trato del personal de salud en ese servicio es el que incide en la atención, en los niveles de atención en el servicio de emergencia, ¿no? Entonces, a partir de esa evaluación, usted genera el plan y ese plan de mejora va a tener sus pequeñas acciones que le van a permitir a usted desarrollar procesos de capacitación o de apoyo al personal de salud en cuanto a atención al cliente o de capacitación a la población en relación a la comprensión de lo que es un servicio de emergencia dentro del hospital, ¿no? Entonces, Ah, ya, el doctor. mentor le va a llevar a eso. Ah, bueno, doctor, está bien, gracias. ¿Alguno más, por favor? Entonces, hay algunos temas, por ejemplo, hay un listado de temas que se podría desarrollar. Generalmente, dentro de esta área, vamos viendo factores o la incidencia de determinadas variables en otras, ¿no? Factores asociados al estado de desnutrición para el área médica, por ejemplo, o para el área de enfermería, en niños menores de 5 años, en el centro de salud D o en la clínica D, o de personas que asisten al hospital D, ¿no? Entonces, esos elementos pueden tomar en cuenta también. Factores que influyen en los trabajadores de un determinado sector o de una determinada empresa que condicionan la baja demanda de los servicios de salud, porque en algunos lugares no asiste la gente a los servicios de salud y tenemos que averiguar cuáles son los factores que inciden para que la gente no asista a los servicios de salud. Hay muchos niños que sus papás no los llevan a los controles pediátricos, no los llevan a los controles odontológicos, y es por eso que se generan diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de afecciones en las personas, en los niños, niñas menores de 5 años principalmente, y también en las mujeres embarazadas, en las personas de la tercera edad, porque no hay esa costumbre de asistencia a los servicios de salud.
Otros temas pueden ser sistematización de productos en relación a los cuidados que hacen las madres a los niños en época o en edad de lactancia, ¿no? O sea, cómo se desarrolla la lactancia materna, estilos de vida que hablábamos el día de ayer, que son un factor importante para la salud de las personas. Podría ser una temática, estilos de vida y riesgos para la salud. Podemos agarrar una determinada comunidad, una determinada unidad educativa o un determinado grupo etario de edad, ¿no? Estilos de vida y riesgos para la salud en niños o en adolescentes de 12 a 17 años. Podría ser, ¿por qué se da eso? ¿No? ¿Por qué se da eso? Vamos a ir averiguando esos estilos de vida porque están con la televisión, están con el internet, comen a deshora, todos esos elementos podemos ir averiguando y hacer un diagnóstico de los estilos de vida de ese grupo poblacional, de ese grupo etario dentro de lo que es el análisis de la salud, ¿no? Entonces hay muchos temas que ustedes podrían desarrollar. Por ejemplo, estaban desarrollando un trabajo, factores que influyen en el embarazo de los adolescentes, inscritas en el SUMI, ¿no? Entonces van viendo y utilizan ciertos periodos. Asisten las mujeres embarazadas a sus controles. De repente, ahora que hay el bono, de repente por el bono sí asisten, porque si no asisten no tienen el bono, me parece, ¿no? Entonces, esos elementos podemos también analizar dentro de nuestros trabajos de tesis. Hay muchas áreas para poder desarrollar. Ahora que tenemos la parte de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que puede ser también un tema de investigación de salud pública. ¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia intrafamiliar en el municipio de o en la comunidad de? ¿Por qué se da esa violencia intrafamiliar? ¿Por qué se da ese maltrato a los niños, niñas y adolescentes? Incluso podemos ir más allá de hacer trabajos sobre las agresiones sexuales, ¿no? Que también son temas de análisis de la salud pública. Entonces, dependiendo al área en la cual ustedes estén, pueden ir desarrollando o viendo las temáticas que van a analizar. Factores de riesgo en enfermedades crónicas. Hay trabajos que hacen sobre sistematización de experiencias, de los procesos educativos, del control de vacunas que puedan tener los niños a partir de la formación o la capacitación que se pueda hacer a las madres para que lleven o tomen en cuenta todo este proceso de vacunación de sus hijos. Entonces, incluso temas de caries dentales se puede hacer también porque hay muchos, eso sí, pero si aplicamos en una determinada comunidad, en un determinado grupo etario, entonces sí va a ser como un gran aporte a esa comunidad porque no ha desarrollado esos procesos dentro de lo que es la participación de las familias, de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un sinfín de temas que ustedes ya pueden ir a estar aterrizando en base a lo que ya tienen, al lugar donde trabajan, porque eso es importante, ¿no? Entonces, si trabajan en un determinado centro de salud o hospital, es bueno hacer los trabajos para ese centro de salud o hospital, porque si nos vamos a hacer otro lado, tampoco vamos a tener tiempo para salir de nuestro trabajo, ir a desarrollar la investigación a otro lado, ¿no? Entonces, en el radio de acción que nos permita
nuestro trabajo, podemos hacer nuestros procesos de investigación y ese va a ser un aporte para nuestra titulación y un aporte para la institución en la cual nosotros estamos desarrollando nuestras funciones. Entonces, continuamos con la parte. Adelante. En cuanto al universo y muestra, doctor, la cantidad correcta, en caso mío, digamos, una población pequeña, entonces si es que hago factores que influyen en el toma de PAP, entonces el número va a ser chico. ¿Cuánto es el ideal de la muestra, doctor? Cuando son pequeñas las cantidades, se recomienda hacer población igual a muestra, o sea, con todos los involucrados, con toda esa población objeto de estudio, se desarrolla el trabajo, ¿no? Pero si hay personas que no quieren participar del estudio, que no están de acuerdo con nuestra investigación, entonces podemos sacar el tamaño adecuado de la muestra. Hay una fórmula que nos permite sacar el tamaño adecuado de la muestra, que eso vamos a hacer mañana en la última sesión. Nos permite sacar cuántos, y eso estadísticamente es representativa para toda esa población, porque estamos utilizando herramientas estadísticas para poder sustentar y justificar la cantidad de personas con las cuales hemos trabajado, porque esos resultados nosotros vamos a inferir a toda esa otra población que no ha querido trabajar con nosotros. Pero se justifica estadísticamente. Mañana al final de la sesión eso vamos a tocar. Está dentro de lo que es el diseño metodológico de la investigación. Y en cuanto al uso de programas, Doc, ¿se va a usar programas o SPS? Programas estadísticos para tabular los datos. Si son muchos datos, puede utilizar el SPS, el API-Info ahí, ¿no? Programas estadísticos para hacer la tabulación de los resultados. Incluso hay muchas personas que desarrollan en el mismo Excel. Y cuando son poca cantidad de personas, inclusive hacen de forma manual la parte de la tabulación y las gráficas, eso sí, vamos desarrollando en Excel, ¿no? Generalmente es el más utilizado. Okay. Entonces, continuamos esta parte. Nos vamos al planteamiento del problema. Una vez que hemos identificado nosotros el problema, vamos viendo dos elementos que tenemos que trabajar dentro de eso. Uno, que es la descripción del problema, que nos permite, como su nombre lo indica, describir las características de la temática de investigación, describir las características de las variables que nosotros estamos estudiando o vamos a estudiar dentro de ese proceso de investigación. Y una primera parte de esta descripción es la percepción que nosotros tenemos como investigadores en relación al tema objeto de estudio. ¿Cómo percibimos nosotros esa realidad concreta? Entonces, eso tenemos que plasmar de acuerdo a nuestro formato en uno o dos párrafos dentro de lo que es el proceso de elaboración del perfil. Entonces, describimos, ponemos nuestra percepción y además tenemos el diagnóstico de primera aproximación que hemos desarrollado en base al árbol de problemas o en base a la matriz FODA o a alguna herramienta de diagnóstico que nosotros utilizamos para el efecto. Entonces, ¿cómo hemos identificado el problema principal para llevarlo a un proceso de investigación? Esa es una primera parte. Y después aterrizamos a lo que es la formulación del problema. Elaborar la pregunta investigativa.
la pregunta que va a guiar el proceso de investigación. La respuesta a esta pregunta tiene que llevarnos a una reflexión. No tiene que ser la respuesta un sí o un no. Digamos, por ejemplo, el factor fundamental para las enfermedades diarreicas agudas es el agua contaminada. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Sí, ¿no? Nos lleva a una respuesta afirmativa, pero no nos lleva a un análisis, a una comprensión de lo que es esa realidad para poder explicar por qué el agua contaminada es una causa fundamental de las enfermedades diarreicas agudas. ¿No ve? Entonces, esos elementos tenemos que tomar en cuenta cuando estemos construyendo la pregunta de investigación. Entonces, ahí tenemos ya el planteamiento del problema, con una primera parte, la descripción del problema, y una segunda parte, la formulación del problema, estructurada en una pregunta de investigación. Entonces, a partir de ello, vamos nosotros conociendo la situación real de esa realidad concreta que nosotros estamos investigando. Entonces, aquí tenemos algunas reglas para formular un problema de investigación. ¿Qué debe tener? Debe poseer una estructura formal, lógica, coherente en cuanto a la redacción de la pregunta investigativa. Debe presentarse en lenguaje claro de manera que ésta pueda ser entendida por cualquier persona que vaya a leer esa pregunta de investigación. Debe registrarse la cobertura del estudio, dónde vamos a desarrollar, cuáles son los factores que inciden en los niveles de desnutrición de los niños menores de 5 años en la comunidad o en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija. Entonces, de esa forma tenemos que construir la pregunta de investigación. Debe plantear posibilidad de obtener datos. Entonces, si preguntamos cuáles son los factores, de qué manera o cómo, entonces eso nos va a permitir obtener datos cuando nosotros estemos haciendo el proceso de recolección de información a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información para el estudio. Objetivos de la investigación. Se divide en 2 niveles, objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es aquel que refleja la esencia planteada en el problema de investigación y la idea que nosotros estamos expresando en el título de investigación. Algunos autores nos dicen que es suficiente anteponer un verbo al título de la investigación y ya tenemos el objetivo general de nuestra investigación. Entonces, ¿qué verbos podemos utilizar? Determinar, analizar, identificar, evaluar, elaborar, estudiar, describir, proponer, formular. Hay un sinnúmero de verbos que podemos utilizar. Pero aquí tenemos que conjuncionar o relacionar esto con los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los que se desprenden del objetivo general. Son aquellos que nos van a ayudar a lograr el objetivo general. Entonces, si estamos proponiendo un plan de mejora continua, nuestro objetivo general va a ser proponer un plan de mejora continua en los servicios de emergencia del hospital de Tarija. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos específicos? ¿Qué necesitamos para proponer un plan? Necesitamos describir las características
de la atención en el servicio de emergencias del Hospital de Tarija. Necesitamos identificar las características de la población que asiste al servicio de emergencia en el Hospital de Tarija. Necesitamos evaluar los aspectos relacionados a la atención en el servicio de emergencia. Y necesitamos diseñar un plan de acción para que podamos proponer ese plan de mejora continua. Entonces, identificar, describir, evaluar y diseñar nos van a permitir proponer. Si estamos hablando de determinar los factores que inciden en la asistencia de las mujeres embarazadas a sus controles, entonces, ¿qué necesitamos para determinar esos factores? Necesitamos también identificar, necesitamos describir y necesitamos analizar las características de esa población objeto de estudio, en este caso de las mujeres embarazadas, para que no asistan a los controles prenatales en los cuales están obligados a asistir, ¿no? Todos esos elementos nos van a permitir construir los objetivos de la investigación. Entonces, a partir de ello, tendríamos que trabajar nosotros ahora nuestro planteamiento del problema y nuestros objetivos de la investigación. Pero haremos un pasito más y veremos lo que es la hipótesis para hacer los tres elementos de forma conjunta. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Es una conjetura que nosotros hacemos en relación a la formulación del problema de nuestra investigación. Entonces, hay muchas definiciones sobre hipótesis. Es una suposición. Arias Galicia, por ejemplo, dice que es una suposición respecto a algunos elementos empíricos y otros conceptuales y sus relaciones que se dan dentro de las variables que nosotros estamos estudiando. Muñoz dice que es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar a través de los antecedentes que se recopilan. Por eso decimos que nosotros al final del trabajo tenemos que probar o disprobar la hipótesis, si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa, si se acepta o se rechaza la hipótesis que hemos planteado en un primer momento. Entonces, ¿qué nos permite ver la hipótesis? Nos permite precisar el problema de investigación. Nos permite identificar las variables objeto de estudio. Nos permite ver la variable tanto dependiente como independiente que participan dentro del proceso de investigación. Y a partir de ello también nos permite unificar criterios dentro de lo que va a ser el análisis de las variables que nosotros estamos investigando. Entonces, hipótesis es una suposición, es una afirmación a priori que nosotros hacemos en relación a la pregunta de investigación. Es decir, es la respuesta anticipada que nosotros hacemos en relación a la pregunta de investigación que hemos planteado para nuestra tesis o nuestro trabajo de investigación. Entonces, dentro de esto, hay algunos autores manejan los tipos de hipótesis. Uno que son la hipótesis de trabajo, que es la con la que estamos trabajando, con la respuesta que estamos dando a la pregunta investigativa. También otros trabajan con la hipótesis nula, que es la que niega a la hipótesis de trabajo, contradice a la hipótesis de trabajo, es decir, si la hipótesis de trabajo dice los factores que inciden en la no asistencia de las mujeres embarazadas a los controles prenatales son
falta de tiempo, son el trato que dispensa el personal de salud a las mujeres embarazadas. Y la hipótesis nula nos dice que los factores que inciden en la no asistencia de las mujeres embarazadas a sus controles prenatales no son el trato que dispensa el personal de salud, sino que son las características educativas de la población o de las mujeres embarazadas. Entonces, está contradiciendo a la hipótesis con la cual nosotros estamos trabajando. Está negando a esa hipótesis. La hipótesis descriptiva es la que describe los aspectos o características de la variable que estamos estudiando. Hace una mera descripción de lo que nosotros estamos estudiando y eso tiene relación cuando nosotros hacemos la conceptualización de las variables. Por eso generalmente no ponemos en la hipótesis descriptiva, porque estamos conceptualizando las variables más adelante en el punto de variables e indicadores. Y la hipótesis estadística trabaja a partir de las dosimancias de hipótesis, que son temáticas más avanzadas que generalmente se hacen en el área cuantitativa. Entonces, todos estos elementos tienen que estar relacionados. Algunas características para formular una hipótesis. Debe ser de clara comprensión, o sea, esa respuesta que vamos a dar nosotros debe ser entendible, debe ser de referencia empírica, debe llevarnos a comprobarla o a refutar. Por eso hablamos de probar o disprobar la hipótesis. En las conclusiones nosotros vamos a colocar si se acepta o se rechaza esa hipótesis que hemos planteado en un primer momento dentro de nuestro proceso de investigación. Debe ser consistente, coherente con los hechos, debe permitirnos hacer una verificación en relación a todo el proceso que hemos desarrollado, debe ser operacional, por eso hacemos la operacionalización de las variables, las convertimos en unidades de medición, o sea, que las variables las convertimos en indicadores. Cantidad de mujeres embarazadas que asisten al servicio, a los controles prenatales. Cantidad de mujeres embarazadas que no asisten a los controles prenatales. Edad, porcentaje de mujeres embarazadas de acuerdo a la edad que no asisten a los controles prenatales. Entonces, estamos convirtiendo esa variable en indicadores, en algo medible. Debe establecer relación entre variables a estudiar. ¿Qué tipo de relación? La relación causa-efecto entre las variables que nosotros estamos estudiando. ¿En qué medida incide la edad en la no asistencia a los controles prenatales? El nivel de instrucción, el contexto familiar, la cultura de la familia o de las personas, de las mujeres embarazadas, para no asistir a los controles prenatales. Debe tener poder explicatorio, o sea, puede explicar directamente al plantear la hipótesis, tenemos que identificar nosotros claramente las variables y el tipo de variables que estamos estudiando. Debe ser formulada de manera simple, concisa, clara y precisa, de tal manera que ésta pueda ser captada o entendida por cualquier persona que vaya a leer nuestro proceso de investigación o nuestro trabajo de investigación. A partir de ello, tiene que haber siempre esta relación. Problema, hemos dicho que es la pregunta investigativa. Hipótesis es la respuesta a esa pregunta investigativa y los objetivos son las metas de la investigación. ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, el problema es cuáles son los factores que inciden. La respuesta va a ir en relación a los factores que inciden en una determinada situación son los siguientes. Y los objetivos
vamos a trabajar en base a determinar los factores que inciden en una determinada situación. O podemos ver de analizar los factores que inciden en una determinada situación problemática que nosotros hemos identificado en un primer momento dentro de esa realidad concreta, esa realidad que nos ha permitido a través de un diagnóstico identificar el problema y a partir de ello generar un proceso de investigación. Esos elementos tenemos que tomar en cuenta nosotros para el desarrollo de esta primera parte de nuestro perfil de investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir poniendo? Aquí está nuestra plantilla para no hacer doble trabajo. Entonces, los antecedentes vamos a irlos construyendo a partir de qué conocemos nosotros en relación a esa temática. ¿Qué tipo de trabajos o qué artículos hay escritos en relación a este tema de investigación que nosotros estamos desarrollando? ¿Ha habido alguno en nuestra comunidad, en nuestro hospital en relación a ese tema? Podemos poner, ¿no? Entonces aquí nos dice, luego de una breve introducción en esta parte, el candidato deberá especificar los estudios anteriores respecto al tema elegido. ¿Hay estudios? ¿Qué es lo que existe hasta el momento en relación a esa temática? Para esto es necesaria una revisión bibliográfica, no completa, algunos antecedentes. En las preguntas que hemos elaborado y las respuestas que hemos conseguido indagando en material bibliográfico, tenemos algunos elementos que podemos colocarlos dentro este acápite de los antecedentes preliminares del trabajo. Entonces, vemos si hay algún artículo en relación a esto o hacemos una consulta al administrador del centro de salud o al jefe médico preguntando si es que se ha desarrollado algo en relación a esta temática. Vamos poniendo también el planteamiento del problema, ¿no? En esta parte deberé identificar el problema y plantear a partir de la descripción del problema. Nos pide máximo 3 párrafos. Entonces, un párrafo podemos colocar de la percepción que nosotros tenemos en relación a esta temática que estamos investigando. Y 2 párrafos colocamos en relación al diagnóstico que podamos hacer a través de la aplicación de alguna herramienta de diagnóstico. Puede ser el árbol de problemas que generalmente utilizan ustedes dentro de este análisis o la matriz FODA. Los que van a hacer trabajos de gestión, de calidad, de mejora continua, se recomienda que hagan como herramienta de diagnóstico una matriz FODA y después vuelcan eso a 2 párrafos en el planteamiento del problema. Y la formulación del problema. Entonces aquí colocamos la pregunta que va a guiar nuestro proceso de investigación. ¿Cuáles son los factores que inciden en la no asistencia de las mujeres embarazadas a los controles prenatales en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija, por decir, ¿no? Entonces ya está redactado nuestra formulación del problema. Si vamos a ir en relación al planteamiento de un problema, de un proyecto, por ejemplo, el plan de mejora, el proyecto de las prótesis, entonces podemos preguntarnos de qué manera el plan de mejora o el proyecto de dotación de prótesis mejorará la situación en este caso si es de mejora continua, de qué manera el plan de mejora continua mejorará el servicio de o la atención a los pacientes en el servicio de emergencia. Si hablamos de las prótesis, de qué manera
el proyecto de dotación de prótesis dentales a personas adultas mayores en la comunidad D mejorará su situación de salud o su situación alimentaria. Entonces vamos a ir bien, o mejor, ¿de qué manera mejorará su calidad de vida, su calidez de vida? Entonces ahí tenemos para explicar en la hipótesis, a partir de la dotación de prótesis va a mejorar su sistema digestivo, sistema de alimentación, todo lo que conlleva el tener la dentadura completa. Objetivo general y específicos. Aquí vamos a plantear el objetivo general de nuestra investigación, siempre utilizando un solo verbo infinitivo. No se puede colocar dos verbos en un mismo objetivo. Eso tienen que tener cuidado. Entonces, en los objetivos solo utilizamos un verbo. Determinar los factores que inciden en la no asistencia a los controles prenatales de las mujeres embarazadas del municipio de, ¿no? Proponer un plan de mejora continua en el servicio en relación a la atención en el servicio de emergencia en el hospital de Tarija. Los objetivos específicos. ¿Qué nos va a permitir lograr el objetivo general? El objetivo específico, primero tenemos que identificar esa realidad, identificar las características de la población objeto de estudio. Después tenemos que describir esas características. Después tenemos que evaluar de acuerdo al tema de investigación. Entonces, identificar, describir, evaluar, determinar si es que vamos a proponer, ¿no? Si nuestro objetivo general es determinar, ¿qué necesitamos para determinar? Identificar, describir, evaluar, inclusive corroborar, ¿no? Nos han dicho que tenemos que plantear 3 a 5 objetivos específicos. Entonces, generalmente cuando es un análisis en el paradigma positivista, nosotros trabajamos con 3 objetivos específicos, ¿no? Identificar, describir y evaluar, que nos va a permitir determinar. Cuando es en el paradigma sociocrítico, cuando estamos planteando algún proyecto, nos va a permitir hacer 4 objetivos específicos, ¿no? Vamos a ver de describir las características, determinar las condiciones, evaluar esas características y diseñar para proponer, ¿no? Entonces, son 4. Si encontramos algún quinto, podemos utilizar. Entonces, ustedes tienen que ver qué tipo de verbos nos van a permitir conseguir el verbo que hemos colocado en el objetivo general. Eso como un criterio para poder plantear los objetivos de la investigación. Y la hipótesis, ¿qué vamos a colocar aquí en este punto 1.4? Vamos a colocar la respuesta a la pregunta de investigación. La afirmación a priori, la respuesta anticipada que nosotros estamos haciendo en relación a la pregunta de investigación. Entonces, esos elementos tendríamos que desarrollarlos hasta aquí y poderlos compartir al inicio de la sesión de esta noche, de las 7 de la noche. Entonces, estamos haciendo en base primeramente a la percepción, a lo que conocemos nosotros, porque en un tiempo corto como el de las 11 a las 7 de la noche, es difícil que podamos plantear todos los elementos que van a contener estos aspectos del perfil. Pero estamos dando un primer paso que luego nos vamos a sentar una vez que terminemos las sesiones, nos vamos a sentar durante 10 días para poder
ir afinando estos elementos y poder presentar el perfil de investigación que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. Adelante. Adelante. Respecto al proyecto de que yo decía de la dotación de prótesis dentales, según tengo entendido, para que este se haga realidad, ya sea en el municipio o con la gobernación, debe tener un nombre, ¿no ve? Sí. Y trabajo, digamos, de mi perfil de tesis, yo tendría que poner el nombre, digamos, proyecto, dotación de prótesis dentales, digamos, un ejemplo, ¿no? Sonrisa hermosa en el municipio de Yunchara, porque eso tiene que ir con nombre, ¿no? Sí, El proyecto. exactamente. Entonces de esa manera lo haría, y Sí. no así Como dotación de proyecto prótesis o dentales. como plan de dotación de propuesta de plan o propuesta de proyecto para la Ajá. dotación de prótesis dental para personas adultas mayores en el municipio de Yanchará. Gestión Ah, tantos. bárbaro. Ya, esa era mi duda. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta más? Entonces, estamos avanzando en base al formato que se tiene y eso es una ayuda, porque a partir de eso vamos a ir plasmando las ideas que nosotros tenemos en relación al tema objeto de estudio. Entonces, si va a haber algunas consultas también en el transcurso de la tarde, me pueden escribir al WhatsApp. Les di el día de ayer les pasé el número de WhatsApp para estar en contacto con algunas consultas y alguna retroalimentación que se pueda hacer en el transcurso de la tarde para que vayan avanzando esta parte de la actividad que tenemos que desarrollar. Preguntas, comentarios, reflexiones, por favor. Doctor, quiero hacer una consulta. Mire, en realidad creo que vemos de bastantes, o sea, una miscelánea de profesionales dentro del curso. Y bueno, no todos, o sea, hay algunas personas que van a optar el perfil de salida de la maestría con salud familiar y comunitaria, otros gerencia en salud, ¿no? E imagino que algunos con epidemiología. El tema tiene que estar enfocado a esas áreas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, digamos, hacer un trabajo de tesis o un perfil de tesis para el área de salud familiar o comunitaria que para el área de epidemiología o gerencia en salud, ¿no? Claro, de acuerdo a las características del tema de investigación, ustedes van a ir planteando los elementos que conllevan a la elaboración del perfil en primera instancia
y al desarrollo del proceso de investigación que van a realizar como segunda parte para su proceso de titulación. Entonces, tienen que ver qué características fundamentales son parte de esa temática de investigación y a partir de ello ir concretizando en estos elementos, porque este perfil de tesis, nosotros, o en este caso ustedes, van a presentarlo a la coordinación académica y la coordinación académica va a aprobar para que puedan continuar con el desarrollo de la tesis. Entonces, en base a las líneas de investigación que tiene la institución y como decía usted, están dentro de lo que es el aspecto de epidemiología, salud familiar, gerencia en salud, dentro de los aspectos que van a ir desarrollando a partir de los módulos también que ustedes han llevado en el transcurso de la maestría, ¿no? Tienen que ir recordando algunos aspectos relacionados a los módulos que han llevado durante toda la maestría. Gracias, doctor. Doctor, otra consulta. Adelante. Respecto al tutor que nosotros elijamos, el tutor tiene que ser máster o magíster en el tema de la salud pública, ¿no ve? Porque también hay doctorados, hay también maestrantes que son en el diseño de proyectos, ¿no? Esa era mi duda, doctor. Tiene que ser con conocimiento del área, pues. Pero generalmente en las maestrías también te aceptan, o sea, el primer requisito es gente que tenga su maestría, ¿no? Tiene que ser magíster en cualquier área del conocimiento y siempre hay personas que tienen cursos relacionados a las maestrías donde imparten la docencia, donde imparten la tutoría, ¿no? Entonces, eso también es un poco abierto para la elección del tutor que deja la institución, de acuerdo a lo que he podido conversar con ellos, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que ver también el aspecto de afinidad que puedan tener con el tutor. Han tenido varios docentes en la maestría, en la dirección académica también hay un listado. Voy a tratar de averiguar para mañana el listado de tutores con que cuenta la institución para que ustedes puedan ver también ahí. Sería bárbaro eso, doctor, que nos proporcione esa lista para poder nosotros tener accesibilidad a eso. Voy a hablar con el director académico y voy a coordinar eso. ¿Alguna otra consulta? Entonces nos estaríamos... Doctor, Adelante. disculpe, una Adelante. consultita. ¿El tutor necesariamente tiene que ser de la institución de Greco o puede ser un externo, un magíster de un hospital o algo así? Eso más voy a consultar hoy día y les tengo la información para esta noche. Bueno, está ¿Ya? bien, gracias. Entonces nos estaríamos encontrando esta noche a las 7
En primera instancia vamos a compartir un poco lo que hemos ido avanzando en relación a la actividad que tenemos que hacer y después vamos a continuar con la parte de las variables, indicadores, marco contextual y marco teórico. Y el día de mañana vamos a trabajar la parte del diseño metodológico, la metodología que vamos a utilizar en el trabajo. Sí, entonces, si no hay más comentarios, más consultas, nos estaríamos viendo esta noche a las 7 o encontrando esta noche a las 7 de la noche. Doctor, otra cosita, un favorcito. Adelante. Si nos podría proporcionar las clases de anoche y la de día en la mañana para ir recopilando y ir analizando en base a lo que hemos ido avanzando. Las Para hacer diapositivas. la clase grabada. La grabada, sí les va a enviar la coordinación, eso es lo que me dijeron, porque ellos están grabando y los van a hacer llegar. Éxito, por favor, doctor. Ya, está bien. Gracias. Doctor, la práctica que nos dio ayer, ¿tenemos entonces para compartirla hasta más tarde con usted o tenemos que enviársela a su correo también? Al correo me tiene que enviar para que vaya viendo algunos bien. elementos. Ahora, si Listo. pueden, si ya tienen la temática de su investigación, podrían enviármelo al WhatsApp, identificando su nombre, ¿no? El título y el nombre del participante, para que vayamos viendo y tener algunos elementos más para poder compartir esta noche. Bien, doctor, gracias. Entonces, nos encontramos esta noche a las 7. Muchas gracias y hasta la noche. Perfecto, doctor. Que tenga buen día. Hasta la noche.